Radio Escuchas, estamos aquí una vez más en su estación de radio favorita, Burradio 3.1416 FM, y el día de hoy toca el programa Psicopatitos, en el cual vamos a exponer el libro Sin Conciencia de Robert Hare, el cual pues habla sobre la psicopatía. También estamos el día de hoy acompañados por Arlene y por Valeria. Un saludo. Hola. Y pues vamos a dar comienzo con el análisis de este libro. Así que, ¿qué fue lo que más les llamó la atención? Bueno, a mí lo que más me llamó la atención fue adentrarnos más en lo que es la persona que padece de psicopatía. Creo que lo vimos, pero no lo vimos de manera profunda, no lo vimos en las relaciones que hay alrededor de él, en el contexto en el que se desenvuelve y el daño en que puede llegar a una persona. Y es muy interesante y te deja pensando si tú alguna vez te topaste con un psicópata. Justamente esto que dice Arlene a mí me parece muy interesante, el hecho de decir si alguna vez te topaste con un psicópata, porque rescato mucho del libro que hace hincapié en esta cuestión de que son personas que están conviviendo con todas las demás personas, es decir, que podemos denominar, por decirlo así, que estamos infiltrados, que están infiltrados entre nosotros. Y en términos generales el libro me pareció muy interesante, reconozco mucho lo digerible que lo hizo este autor y también agradezco mucho todos estos ejemplos y estas historias que va narrando de casos reales que te dejan pensando. Pueden resultar algunos muy fuertes, algunos muy interesantes, pero en general te da una nueva perspectiva de la psicopatía, sin duda. Claro que sí, y como dices, en estos casos que expone el libro, por ejemplo, está el caso de las gemelas pues disigóticas, la cual era Ariel y Alice. Justamente Alice, quien pues se expone como psicópata, y su hermana Ariel, su gemela, y pues cómo van narrando cómo pues los padres van teniendo sus experiencias pues difíciles, complicadas, pues porque obviamente no es fácil el darse cuenta que pues una de tus hijas es psicópata, ¿no? Y sobre todo tratar de pues llevar el día a día con ella, que pues los metía en problemas, ¿no? De pues con dinero, dejaba la escuela, se drogaba, se metía en peleas, etcétera. Sí, y justo complementando este caso, pues es como un punto importante el reconocer primero que pues puede tratarse de un familiar, de una persona que esté en tu mismo núcleo. El segundo, que no te garantiza el hecho de ser, por ejemplo, estas gemelas, pues eran hermanas, eran gemelas precisamente, y tuvieron una misma educación, un mismo contexto, pero aún así podemos notar esta gran diferencia. Entonces de aquí me gustaría resaltar mucho la influencia que puede tener el contexto, pero que no resulta determinante en el caso de la psicopatía, como lo menciona el autor. Y es interesante ver que pues, recibieron una misma educación y una terminó siendo completamente diferente, y que muchas veces no nos detenemos a pensar en todo en estas familias. Y ya no solo las familias, sino todas las personas que hay alrededor de esta gemela que padecía psicopatía, como todo el daño que fue causando a lo largo de su vida a las personas a las que va a dañar en un futuro, a las que ya dañó, y cómo va a ser difícil que pueda reintegrarse en el ámbito social o familiar. Sin lugar a dudas, y pues también creo que por ello es muy, muy importante sobre todo los especialistas, psicólogos, psiquiatras, llevar a cabo un diagnóstico adecuado, ¿no? Porque, por ejemplo, se menciona que a muchos psicópatas les puede aplicar pruebas como el MMPI-2, comúnmente llamado Minnesota, y pues estos son tan inteligentes, tan habilidosos, que pueden llegar a alterarlo a su conveniencia. Pero pues se expone el caso del Psychopathy Checklist, que es pues este test que precisamente ayuda a tener una mayor confiabilidad en cuanto a al diagnóstico, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante que todos estén bien, los especialistas del área pues sepan aplicar este tipo de test. Y es que, como nos dicen, al realizar una evaluación, estas deben de ser precisas, pues si no las hacemos de manera adecuada, van a ser utilizadas de mala manera y pueden producir efectos y van a dañar a muchas más personas. Y es que muchas veces, si etiquetamos a una persona con psicopatía, podemos causar muchas confusiones y un gran desastre, al igual que si no etiquetamos a una persona que sí la padece, todo el daño que va a provocar a su alrededor. Y es que aplicar de manera adecuada este
Psychopathy Checklist nos puede ayudar a clasificar delincuentes y a determinar en qué trabajos sí pueden ayudar, a ayudar a esa toma de decisiones, a los lugares a los que deben de ir, a ir a un reclusorio o están internados. Y justamente retomando estas etiquetas que tú mencionas, pues es importante, haciendo un poco alusión a la palabra, al significado de la palabra, recordemos que la psicopatía pues significa literalmente enfermedad mental, ¿no? Por sus raíces, de por estas raíces. Entonces, pues nosotros solemos asociar las enfermedades mentales, en este caso la psicopatía, a todos estos estigmas de imaginarnos asesinos seriales, de imaginarnos personas muy violentas, de imaginarnos escenas del crimen, mucha sangre, todo lo que nos han vendido estas películas, las series, que incluso en la actualidad recobran pues tienen mucho auge, mucha popularidad. Por ejemplo, que recientemente salió la serie de Jeffrey Dahmer, que incluso pueden llegar a tergiversar lo que realmente significa ser un psicópata, que si no necesariamente es recaer en estos estigmas, pues sí es importante que vayamos como destacando estas características de un psicópata. Justamente, yo creo que ese ejemplo que pusiste de Jeffrey Dahmer es muy, muy actual, muy pertinente. Y pues también podemos tener personajes como, por ejemplo, Ted Bundy o John Gacy, el payaso Pogo, que pues si bien ellos sí efectivamente fueron asesinos seriales y cometieron otro tipo de delitos, pues no, evidentemente no todos los psicópatas son asesinos, ¿no? Ellos pueden ser incluso abogados, pueden ser políticos, gente que ni siquiera nosotros creeríamos que pues padecieran este tipo de enfermedad, pero pues evidentemente la tienen. Y pues creo que para poder diferenciar lo que sí y lo que no, pues sería conveniente que nos adentráramos en lo que sería el perfil de un psicópata. No sé qué opinen de los sentimientos, relaciones, el estilo de vida que llevan. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención? Creo que a mí una parte más me llamó la atención y me resaltó mucho fue no tanto en el que los psicópatas vayan a ser asesinos o violadores, sino cómo tienen esta sonrisa, este carisma, este tono de voz que te va a inspirar confianza, y cómo por más preparado que estés, muchas veces ni siquiera te vas a dar cuenta de que te están mintiendo, de que te están engañando. Son tan buenos haciendo lo que hacen que no importa qué tan preparado estés, no puedes evitar caer en esta red de engaños que tejen a tu alrededor. Y la manipulación que ejercen sobre las personas es demasiado interesante. Y saber que tú puedes estar frente a un psicópata y no darte cuenta asusta demasiado. Incluso el propio Robert nos está relatando en su libro cómo él, con estos conocimientos, preparación, como mencionas tú, Arlene, aún así no puede evitar que en algún momento que se relaciona con una persona psicópata, él también cae ante sus encantos. Nos habla sobre este chico en el trabajo que estaban en la cárcel, que le solicita ciertos cambios de área y todo esto, y a pesar de las consecuencias que esto conlleva, él continúa ahí porque es enganchado con estas herramientas. Pero bueno, recordemos que el psicópata pues solamente es algo que actúa. Él en realidad no son sentimientos, no está expresando la emotividad. De hecho, pues podemos rescatar estas características importantes para que la tomen en cuenta todos los que nos escuchan, que un psicópata lo vamos a poder caracterizar precisamente por eso, porque no tiene un remordimiento o una culpa ante sus acciones. Esta persona puede fingir que sí, puede decir que sí y actuarlo, pero simplemente se queda en eso, en fingirlo, porque en realidad no lo va a sentir e incluso no se le va a manifestar. Por ejemplo, nosotros podemos estar asustados, tener miedo o algo así, lo vemos incluso en reacciones fisiológicas, en que sentimos algo en la panza, en que sudamos, todo esto, y son cosas que resalta mucho este autor, que se nota que están ausentes en los psicópatas. Evidentemente, y pues yo creo que también algo que podríamos añadir a esto que estás mencionando es que pues ellos son por excelencia personas manipuladoras y mentirosas, ¿no? Ellos lo que buscan es tener poder y control, y lo hacen a través de estas herramientas en las cuales son muy buenos. Son personas que tienen un encanto natural, el cual te atrapa por la forma en que se expresan, y como bien dices, pues esa falta de remordimientos o culpa pues los lleva a tener también una falta de empatía, justamente porque no
conciben las emociones, y eso es algo que refleja, por ejemplo, para que si pueden llegar a ubicar esto en su vida diaria, pues con alguien, los psicópatas pues vean sus ojos, porque se dice que ellos, al tratar de hablar sobre emociones, aparte de que sus ojos no reflejan la emoción que intentan expresar, pues también se dice que suelen cubrir esa falta de emoción con el lenguaje no verbal, en este caso con las manos. Entonces es un punto que podrán tomar en cuenta. Y igual, si te están preguntando qué los motiva a ser como son, creo que el autor nos relata muy bien cómo varios de ellos, que es la necesidad de sentir, de vivir el momento, de que no les importa lo que pasa, no les interesan las consecuencias, son muy impulsivos, suelen pasar mucho tiempo intentando dañar a los demás sin remordimiento alguno. Y como bien dices, nos dice que debemos también de tener en cuenta, no debemos ser culpables una vez caemos en la trampa de algunos de ellos. Recordemos que quiénes son las víctimas, nosotros, por caer en estos. Igual debemos de tener mucha precaución y siempre tener en cuenta cuáles son nuestras debilidades, para que en algún momento, nunca a toparnos con uno, no caigamos en su trampa y no sea. Y precisamente sí es como muy importante resaltar este punto de las características de un psicópata, que además de lo que ya se mencionaba, pues es algo que ellos tienen mucho, es esta ausencia del miedo y del juicio, porque ellos están como viviendo al límite precisamente por esta excitación que nos decía Sarlen. Entonces ellos se la pasan haciendo acciones impulsivas sin pensar en un futuro, e incluso es importante que digamos que ellos tampoco tienen miedo de ser descubiertos. Lo ilustra muy bien el autor en diversos casos donde se les tiene toda la evidencia, se les confronta, se les dice las cosas que ellos están como contradiciéndose, y ellos lo pueden seguir negando, pueden hacer como que no pasa nada, y esto pues también es algo que hay que resaltar mucho. Y precisamente hablando de esta parte de que lo niegan, pues es algo que nosotros podemos notar, aparte de las expresiones que nos decía Miguel sobre lo del lenguaje no verbal, el movimiento de manos ante las palabras emotivas y todo esto, pues nosotros podemos darnos cuenta mucho de estas contradicciones en su lenguaje, porque nos explica ahí pues que hay algunas funciones del cerebro que, si funcionan como bilateralmente, hacen que ellos tengan como ciertas contradicciones que nos pueden dar un foco muy claro de que podemos estar tratando con un psicópata. Y una vez que hemos expuesto estas características del perfil de un psicópata, me gustaría remarcar que pues la etiología de esta enfermedad pues es multifactorial, y a pesar de todas las investigaciones que se han realizado en el tema, pues simplemente se da, por un lado, que a veces es genética, que a veces es cuestión de traumas de la infancia como abuso o hostigamiento sexual, maltrato físico, pero pues al final realmente no se llega a una conclusión, y lo único que se sabe es que pues evidentemente pues se puede dar en cualquier edad, aunque es más difícil que se dé en la infancia, pero sí se puede llegar a dar, y son temas que pues son fuertes, por lo que cualquier familia, cualquier persona que tenga un familiar, un conocido, un ser querido que esté pasando por esto, pues va a requerir de ayuda psicológica, porque pues por un lado tratar con un psicópata no es cosa sencilla, pero pues sí es algo que se debe de exponer y que no se debe ver como un tabú, porque pues evidentemente sí hay niños psicópatas. Sí, creo que hay que resaltar aquí un punto importante, es que no existe como tal una cura, por más que digamos que vamos a tratar a estos niños que pueden padecer de psicopatía, no hay resultados favorables, y como el autor nos explica, apartarlos o tratar de involucrarlos no va a hacer que ellos recuperen o sientan esta empatía, y es muy triste. Y se han intentado con programas de tratamiento que están diseñados especialmente para personas, pero se ha visto cómo aún dentro de estos no funciona, y lo que sí hacen es que salen de estos lugares con nuevas habilidades para manipular y lastimar a las personas a su alrededor.
Y es que esto es muy difícil porque precisamente no encontramos como una solución, una alternativa, pero aquí vemos todas las repercusiones que pueden tener hacia las demás personas, hacia las personas de su entorno, porque vemos que ellos pues carecen de empatía, de este remordimiento o esta culpa, pero ¿qué hay de las personas que los rodean? Creo que igual es algo que se ilustra bastante bien en todos los casos, que nos habla desde cómo hay niños. Por ejemplo, me gustaría mencionar un caso que en lo personal a mí me impactó muchísimo, que fue sobre esta persona que golpeaba a los animales, que te describe con crueldad todo lo que hacía y pues evidentemente, como pues decía, no sentía culpa, no sentía remordimiento. Estas personas que habla sobre la relación, donde fueron víctimas de este engaño, donde solamente se buscaba un beneficio económico y que hasta incluso te lo plantean ahí de cómo no pudiste darte cuenta, pero pues es que sí, es muy difícil darse cuenta porque uno va enganchándose en estas palabras, en esta facilidad de palabra que ellos tienen para envolverte y pues terminas cayendo. Incluso es como mencionamos hace rato, no todos son asesinos seriales, no todos son violadores y puede haber psicópatas en otros puntos importantes, como por ejemplo en el ámbito económico. Nos hablaba de los de cuello blanco, que pues simplemente son delitos que tienen que ver con la estafa, con el robar, con todo lo económico, pero pues está disfrazado y pues sigue siendo muy difícil tratar con estas situaciones, tomando en cuenta lo que nos mencionaban de que pues no se encuentra una cura como tal o algo que hacer. Estoy de acuerdo con esta postura que expresas, y si nos vamos al ámbito legal, pues es complicado, ¿no? Porque lo sustenta la psiquiatría y es que ellos consideran a los psicópatas como mentalmente sanos, ya que entienden las reglas de la sociedad y el significado del bien y del mal. Sin embargo, a menudo pues no pueden controlar su conducta antisocial, y esto es pues algo que se debería de en cierta forma pues cuestionar, porque pues un psicópata al fin y al cabo si sabe y lo que hace y al final decide hacerlo, de todas maneras, pues evidentemente es algo que debería de tener una consecuencia, pero pues muchas veces por esto pues se les da ciertos tratos en los juicios. Por ejemplo, se menciona mucho en el libro que los tribunales en ocasiones les dan libertad condicional 1, 2, 3, 4, 5 veces, y pues no pareciera algo congruente, algo cuerdo, puesto que saben que hay mucha probabilidad de que tengan reincidencia en los delitos que cometen. Y creo que, bueno, estamos llegando a la parte final. Creo que es importante mencionar cómo debemos protegernos a nosotros en caso de toparnos con un psicópata. Ya lo habíamos mencionado antes, pero ahora hay que detallarlo un poco más. Es saber con quién estamos tratando, saber que un buen psicópata, como bien lo mencionaba, un buen psicópata puede hacer bailar a cualquiera el ritmo que le plazca, y creo que lo describe muy bien. Nos puede manipular de la manera en la que él quiera. No debemos dejarnos influir por las apariencias, debemos de prestar demasiada atención a las características inusuales que veamos, y también que debemos de tomar en cuenta que no nos debemos de poner una venda en los ojos y que debemos iniciar con los ojos muy abiertos, y que debemos de no ser tan confiados con las personas con las que nos relacionamos. Y justo retomando estas metáforas, que por cierto quiero destacar mucho que me gustó bastante en el libro, todas estas metáforas que hacen muchísimo más digerible esta información, pues a mí me gustó mucho esta frase donde nos dice que pues los psicópatas son capaces de entender la letra pero no sentir la música, y es precisamente esta forma en la que ellos se van preparando. Pueden estudiar incluso en revistas, van viendo cómo aprender este comportamiento emocional por el que se caracteriza el ser humano aún sin sentirlo. Entonces creo que es muy interesante todo lo que nos menciona el autor, es muy interesante los puntos que nos da, que nos enseña el perfil para quitarnos este estigma o esta idea de que solamente los psicópatas son asesinos seriales y todo lo que nos vende la televisión y todas estas series que ya mencionábamos. Y que también nos brinde algunos puntos para que nosotros podamos protegernos, podamos no ser tan vulnerables ante una persona psicópata que, como ya mencionábamos, pues hace muchísimo daño a las personas de su entorno. Y pues rescatar mucho todo esto que puntualiza Sarlén, porque pues es muy útil, aunque pues sí, lamentablemente podemos mencionar que si bien no existe tampoco un tratamiento o una cura, pues tampoco nadie va a ser inmune ante estos falsos encantos de una persona psicópata.
Y bueno, pues es que siento que este tema nos da para muchísimo. En general es un libro muy, muy interesante y podríamos abordar muchísimos temas, pero pues en esta ocasión me gustaría agradecer poder haber interactuado y conocido estas opiniones sobre ustedes, sobre lo que pensaron y todo esto. Y pues en general sí decir esta felicitación al autor, a este libro, es muy, muy buena esta información y pues esperamos que nos haya servido tanto a nosotros como a todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias por compartir este tiempo y recuerden, radioescuchas, conózcanse bien a ustedes mismos, conozcan sus puntos débiles porque un psicópata siempre va a tratar de abordarlos por ese lado. Si requieren psicoterapia, siempre están las puertas abiertas. Muchas gracias, Darlene, y muchas gracias, Val, por compartir este programa, Psicopatitos. Muchas gracias, nos vemos. Un placer. Bye. Cuídense.